Bueno, lo que vamos entonces a transitar es la última sección que nos queda de lo que es el capítulo 4 del libro, pero que conforma nuestra unidad 1, que es el tema de optimización, sección 4.7, en el que les decía antes de comenzar la grabación, no hay nada de teoría que dar, es solamente meterme en el contexto de qué significa problemas de optimización. Y en realidad lo que esta pantalla les va a comentar es en qué situaciones tiene sentido pensar en optimizar una cierta situación, una situación que nosotros vamos a modelizar a partir de una función. Digamos, esto es como clásico, ¿no? Cuando uno tiene un negocio, lo primero que quiere es ganar la mayor cantidad de dinero, por lo tanto el interés al estar frente a una empresa es maximizar las ganancias a la vez que lo que quiero es minimizar los costos. Entonces ese concepto de optimizar, de tener un resultado óptimo, desde el lugar de las empresas lo tenemos. También, por ejemplo, ustedes pudieron haber notado cuando van a las estanterías de los súper, que cuando uno compra una latita de tomate, por ejemplo, que tiene un cierto volumen, todas las latitas que contienen el mismo volumen tienen la misma forma. Y eso se debe básicamente a que la altura y el radio que tiene la latita hace que la cantidad de material que uso sea el menor posible para que pueda contener el volumen que quiero, y eso hace que gaste menos plata en realizar justamente el contenedor. Así que eso fíjense después, tomen un poco de atención en el súper. ¿Qué es eso, no? Reducir los costos para maximizar una ganancia. Y esto es un dato que pude buscar, que en realidad no conozco a qué se refieren los autos económicos, supongo que son los autos chiquititos, y que la idea es que se los llama económicos a los automóviles porque tienen muchas características que entre ellos se asemejan, que lo que intentan es minimizar la cantidad de material que se usa para su desarrollo. Bueno, situaciones clásicas que uno también se ha encontrado en la vida cotidiana de encontrarse con una situación que uno quiere optimizar, ya sea porque quiere un valor lo más grande posible o porque quiere un valor lo más chico posible. Cuando hablo entonces de esas situaciones, es porque estoy parada en una siguiente situación de querer resolver un problema de optimización. Y cuando a mí me presentan un problema, no me lo van a presentar con una función concreta, porque nosotros estamos acostumbrados a optimizar una función sobre un cierto dominio de validez. Entonces a mí me dan una función sobre un intervalo cerrado que es continua, por ejemplo, y yo sé buscar de esa función su valor máximo absoluto y su valor mínimo absoluto. Aunque no esté trabajando con un intervalo cerrado, aunque no esté trabajando con una función del todo continua sobre mi dominio, también tengo estrategias para poder buscar, si es que existen, valores máximos y mínimos. A veces pueden ser solo relativos, a veces son relativos y absolutos también. Pero tengo herramientas, aprendí a ir buscando un análisis de la ley de una función para después, volcado todo eso en su gráfica, con la gráfica en mano poder decir, sé cuál es el conjunto de imagen, sé si tiene máximo absoluto, sé si tiene mínimo. Todas las herramientas las tengo. Esas herramientas las tengo que usar ahora en este contexto en el que a mí no me van a dar una función por optimizar. Cuando digo optimizar puede ser tanto buscar máximo o mínimo, sino que me van a dar una situación que soy yo que va a tener que modelizarla a partir de una función. La función la voy a tener que crear yo en función del contexto del problema. Entonces, cuando a mí me den un problema, por supuesto, lo primero que tengo que hacer, esto no es más que una posible receta de abordaje del ejercicio, que no quiere decir que tenga que ser así, tal cual, ¿no? Pero básicamente son cosas que ustedes van a tener que pasar al momento de hacer el planteo de un problema. Primero tengo que entender muy bien cuál es esa cantidad desconocida que quiero optimizar y cuáles son las cantidades que sí conozco. Primero situarme, estar en ese contexto. Si en lo posible en esa situación a mí me parece que un dibujo me puede ayudar para orientarme, lo hago. Si me parece que no,
no lo hago. Cuando ahora quiero meterme en un contexto de un ambiente conocido que tenga que ver con cálculo 2, voy a tener que pensar cuál es la función objetivo, cuál es la función que yo tendría que estar delimitando, que tendría que estar definiendo, de la cual quiero buscar ese óptimo. Por supuesto que van a haber condiciones que el propio problema va a tener y que las voy a tener que tener en cuenta al momento del planteo de la función. Y una vez que tengo la función planteada, cuyo dominio va a estar restringido a que tenga sentido en el problema que estoy analizando, voy a aplicar todo lo que conozco. Voy a buscar cómo hago para buscar los máximos y los mínimos de una función sobre un cierto dominio y haciendo el estudio de la derivada primera, viendo dónde están los números críticos, ver cómo se comporta la función sobre mi dominio. Aplico todo lo que conozco. Una vez que aplico todo, después daré mi resolución. Digo, el valor óptimo que estoy buscando es este y se da en tal lugar, pero porque hubo todo un análisis previo que le está dando la justificación a mi resultado final. Bueno, demasiado palabrerío en todo lo que digo, vamos directamente a un problema concreto, que es lo que quiero que vean. Son 2 ejemplos que yo les preparo. No digo que sean ejemplos clásicos, son ejemplos, hay otros a lo mejor que son más clásicos, que después les voy a comentar uno que les debe resultar conocido por algo que habrán visto en cálculo 1, pero pensemos en una situación. El planteo va a ser este. En todo esto que yo veo acá escrito, no hay nada que diga f de x, g de x, no hay un dominio. ¿Qué es lo que dice? Una canaleta para agua de 20 pies de longitud tiene extremos en forma de triángulos isósceles, cuyos lados miden 2 pies de longitud. Los lados que son iguales, ¿no? Determine la dimensión faltante del triángulo, porque se supone que yo voy a tener esta canaleta, que es como un lugar de depósito de agua, que va a tener un cierto largo, pero que cuando yo lo veo de frente, la forma que veo de frente es la de un triángulo, donde el triángulo es isósceles y hay 2 lados que miden 4 pies. Pero yo no sé qué abertura tiene este triángulo, por eso habla de que le está faltando la dimensión que resta, o sea, el valor del lado que cierra el triángulo, de modo que el volumen de la canaleta que tengo sea máximo. Entonces me pide determinar cuál es la longitud de ese segmentito que me falta, y a la vez que me pregunta cuál es el volumen máximo de la canaleta. 2 cosas me pregunta. Cuando se supone que ahí yo tengo que darme cuenta de qué es lo que tengo que plantear, me parece, en este caso, amerita hacer un dibujito. Un dibujito donde uno se hace un dibujo de la canaleta, de la cual sabe algunas longitudes, y después tendrá que pensar qué cosa tiene que plantear para luego maximizar. La propuesta es hacer un dibujito de una canaletita, un contenedor de agua que tiene esta forma, donde lo que nosotros sabemos es que el largo, bueno, ahí está, el largo de la canaletita es 20 pies, y que de frente lo que yo veo es este dibujo de un triángulo isósceles donde este lado y este, los dos, son iguales y miden 4 pies. Cuando voy al contexto de lo que pedía el ejercicio, dice, determine la dimensión faltante, la longitud de este segmentito, de modo que el volumen de la canaleta sea máximo. Y por supuesto después lo que me pregunta, ¿y cuál es ese valor máximo? El dibujo me indica, me parece, una orientación un poquito más concreta, creo que vale la pena. Y una de las cosas que tengo que acordarme es cómo se calcula el volumen de un sólido como este. El volumen de este sólido se puede calcular como área de la base
por la longitud, yo diría la altura, pero bueno, como esto está dispuesto de manera horizontal, no pareciera ser pensado como altura, es área de la base por la longitud que tiene esa canaleta. En este caso, el área de la base, que para mí la base es este triángulo, es lo que está expresado acá como área del extremo triangular, por esta longitud que es lo largo que tiene esta canaleta. De a poquito vamos encontrándonos con algo relacionado a una función. La longitud de esta canaleta, ya la sé, esa es 20. Esa no es ninguna incógnita. ¿Y cómo calculo el área de un triángulo? Base por altura sobre 2. Exacto, exacto. En este caso, en este triángulo, ya después le voy a pasar la diapositiva que sigue, que se va a ver mucho mejor. En ese triángulo, yo tengo, esto es 4, esto es 4, tengo la altura, bueno, tiene que ser isósceles, no me queda muy isósceles. A ver si lo puedo hacer un poquito mejor, queda bastante feucho. Voy a forzar la altura a propósito. No, miren. Hago de cuenta que la altura está ahí, bien perpendicular. De tal manera que estos dos triangulitos son iguales, no esos dos chiquititos. Bueno, esto es X, todo esto es X. Y entonces puedo pensar en que el área es la base por la altura sobre 2. Hay dos variables en juego, la X y la H. Cuando hay dos variables en juego, yo tengo que de alguna manera mirar cómo puedo hacer para que aparezca en realidad solo una variable en juego y no dos. Acá me parece que quien me va a ayudar un poquito es Pitágoras. Porque yo tengo que esta base ahora, voy a escribir con otro color puesto, no sé si se ve tanto. Tengo esto, ¿cuánto mide? Al ser un triángulo isósceles, y que por este vértice yo estoy trazando la altura en este lado opuesto, ¿a dónde cae? La mitad de X. La mitad de X. O sea que este segmentito es X sobre 2, el rojo. Sobre el triángulo rectángulo, donde los catetos son X sobre 2, H y la hipotenusa es 4, me parece que hay algo que yo conozco que puedo establecer como una relación entre esos tres lados. ¿Qué me puede ayudar ahí? Suma de cateto al cuadrado de hipotenusa al cuadrado. Señor. Entonces me va a quedar que X sobre 2 al cuadrado más H al cuadrado coincide con la hipotenusa al cuadrado, que es 16. Gracias a darme cuenta de esto, digo, si bien hay dos variables en juego, en realidad una se puede escribir en función de la otra porque las dos están relacionadas de una manera. Entonces yo puedo de acá escribir que h cuadrado es 16 menos esto, que no es más que x cuadrado sobre 4. Y h, yo podría decir, despejo h y digo, esto es más menos la raíz de 16 menos x cuadrado sobre 4, que es la clásica forma que usamos nosotros de, ojo, tengamos cuidado, que aplicamos raíz cuadrada miembro a miembro, pero aparece un más menos. En este contexto, ¿tiene sentido el más menos? No, porque son longitudes. Exacto. Entonces, si bien hago ese despeje, yo me tengo que quedar con esto, porque no tendría sentido pensar en un despeje negativo, porque h representa la altura de un triángulo. Entonces, en el lugar de la h, voy a poner esto. Por lo tanto, lo que veo es que ahora ya no hay dos variables en juego, sino que hay una sola en juego, la x.
Eso por supuesto está acá, ¿no? Entendiendo este dibujito, que es del cual despejamos la altura, entonces yo voy a escribir base, que es X, por altura, dividido 2, como el valor del área de ese extremo que tiene forma triangular, que es lo que está escrito acá. Esta es el área. Pero como yo quiero maximizar un volumen, voy a venir a esta expresión del volumen. Entonces, ¿qué voy a escribir? Como función volumen, que el área de la base triangular es 1/2 por X por la raíz de 16 menos X cuadrado sobre 4, que fue la expresión de la altura, por 20, que es la longitud. Lo que me ha quedado acá es una expresión que va a representar el volumen de la canaleta y que lo estoy escribiendo en función de X. Ahí aparece una función. Por supuesto puedo simplificar este 2 con este 20, digamos, a cosas que a posterior voy a hacer. Pero al menos apareció una función que hasta ahora no tenía. Y es una función que representa el volumen del cual ahora tengo que buscar el valor máximo. Y tengo que buscar en qué valor de X se estaría dando ese máximo. Pero para seguir adelante, que ya casi lo tengo, necesito de esta expresión conocer su dominio. Ese valor de X puede ser cualquiera, tendrá alguna restricción. X evidentemente representa esa longitud de segmento que cierra al triángulo. ¿Qué condiciones tiene que tener X para que todo esto tenga sentido? X tiene que ser mayor a 0 y menor a 8. Y menor a 8. Porque si no, si bien estos dos lados, que cada uno mide 4, yo puedo pensar que se abren, que se abren, que se abren un montón, pero si llegara a valer 8 en X, es porque estaría dando una situación como esta en la que no estaría formando un triángulo. Así que, para que haya triángulo, el X tiene que ser, por un lado, estrictamente positivo, porque tiene que representar una longitud, y por otro lado tiene que ser menor que 8 para que pueda formarse un triángulo. Entonces, con ese análisis, ahora digo, esta función está definida en la manera en la que los valores de X pertenezcan a este intervalo, que es el 0,8. Recién cuando tengo eso claro, me voy a embarcar en la búsqueda de el valor máximo en esta situación. Porque ya conozco cuál es la ley de la función y porque conozco el dominio de validez. Y eso es lo que vamos a hacer. Acá escribo la ley. Les decía, yo puedo simplificar este 20 con este 2, entonces me queda este 10. Dentro de la raíz cuadrada, por ejemplo, una opción, si quieren no la hacen, es sacar como un denominador 4, realizar la resta, y entonces en esta expresión, acá, para llegar a esta, ¿qué fue lo que hice? Distribuí la raíz a numerador y denominador y simplificás el 10 con el 2. Sí, exactamente, se hace todo eso, ¿no? Entonces si llega a esta expresión un poquito más simplificada, no pasaba nada si se quedaban con esta, no pasaba nada, pero digo, bueno, esta es una opción un poquito más compactada. Tengo la ley de la función, sin perder de vista que el intervalo de dominio es este. Bueno, el por qué ya lo vimos. ¿Y qué se hace ahora? Si tengo que buscar valores máximos y mínimos, máximo en realidad en esta situación, ¿a quién voy a necesitar? ¿Qué viene si yo quiero buscar valores máximos? La derivada. La derivada. ¿Y con esa derivada qué vamos a hacer? Buscar los números críticos y los evaluás. Bien, vamos a buscar esos números críticos y después, por supuesto, números críticos que estén en el dominio de interés. Y después vamos a ver qué pasa con el signo de la primera derivada, para saber dónde la función crece, dónde decrece, y ahí tratar de sacar algún tipo de conclusión. Así que eso es lo que vamos a hacer. Ya calculamos la función volumen sobre este intervalo, lo que hay que hacer es calcular la derivada.
Y para calcular la derivada, lo que tengo que hacer es aplicar la regla de la derivada de un producto. Entonces ustedes verán acá que puedo pensarlo así. La derivada de 5x es 5, por la expresión que continúa sin derivar, más 5x sin derivar por la derivada de quien lo acompaña, donde al derivar la expresión que tengo al lado, tengo que hacer la derivada de una composición. La función de afuera es la raíz cuadrada, la función de adentro es la función polinómica, así que hago la derivada de la función raíz de x evaluada en todo lo de adentro por la derivada de lo de adentro. Como ustedes ya saben, calcular la derivada no es el problema después es tratar de buscarle alguna expresión compacta, porque yo después lo que quiero es igualarla a 0 para buscar los números críticos o ver si existen números críticos porque la derivada no exista. Cuando uno saca, en este caso, como un denominador toda esta expresión, fíjense que este 2 lo puedo cancelar con este 2, así que sacamos como un denominador la raíz cuadrada de 64 menos x cuadrado, la expresión que nos queda es esta, reducida. Bueno, ¿existirán puntos para los cuales la función tenga un número crítico porque no exista la derivada? Sí, el 6. ¿Por qué? Y porque la derivada solamente puede ser 0 cuando el denominador sea 0. Perdón, cuando el numerador sea 0. Por eso, pero pará. Yo pregunté, ¿existirán números críticos en este caso? Porque no se puede calcular la derivada. No se puede calcular directamente la derivada. Sí, también. Dame un segundo. Raíz de 32. Yo pregunté otra cosa. El 8. Claro, uno dice, a ver, si yo pienso en dos opciones, voy a tener números críticos, posiblemente porque la derivada valga 0 o porque la derivada no exista. Bien. Voy a esta parte, de que la derivada no exista. Evidentemente, cuando veo la ley de la derivada, tendría un problema que no exista si el denominador se anula. El denominador se anula si x es 8 o menos 8. Pero, ¿qué pasa en este contexto? El 8 no está en el dominio. Está en el dominio. El menos 8 no está de por sí porque no hay valores negativos. Y el 8 ni siquiera está en el dominio de la función. Así que no existen para este caso números críticos por considerar que la derivada primera no esté definida. Entonces vamos a lo clásico. Buscar números críticos porque la primera derivada valga 0. Y ahí sí, voy a concentrar la atención en que el numerador valga 0, entonces me queda que x cuadrado menos 32 tiene que ser 0, x cuadrado menos 32 tiene que ser 0, lo que significa que x cuadrado es 32, lo que significa que x es más o menos la raíz cuadrada de 32, que es este numerito que aparece acá, 4 raíz de 2. Yo escribo esa ecuación, la resuelvo y tengo dos resultados. Entonces lo que tengo que ver es si los resultados que obtengo realmente están dentro del intervalo que me interesa. Uno no, por ser negativo. El otro, hago la cuentita, 4 por raíz de 2, es un número que está dentro del intervalo 0,8. Entonces para mí es un número importante. Ese va a ser el único número crítico para mí en este contexto. Y como ustedes saben, lo que tienen que hacer es situarme, en este caso sobre el eje real, posicionarme sobre mi dominio, nada más, y en algún momento poner, creo que es más grande que 4, el numerito 4 raíz de 2, que es el número crítico. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Evaluar la función volumen en 4 raíz de 2. No. 4 raíz de 2 es un número crítico, no tengo idea de quién es él. Evaluar la derivada en uno mayor a 4 raíz de 2 y en uno menor. Bien, ese es el clásico artilugio que nosotros buscamos, buscar
un numerito que esté contenido dentro de este intervalo, qué sé yo, el 1, buscar un numerito que esté contenido totalmente en este intervalo, puede ser el 6, por dar un valor, qué sé yo, evaluamos f' en cada uno de esos numeritos, vemos qué signo tiene, y sabemos que sobre todo el intervalo se va a preservar el signo. De ahí, lo que tenemos es el clásico cuadro de valoración del signo de la primera derivada, porque eso me va a decir a mí cómo se comporta la función, si la función crece o decrece. Y eso es lo que vamos a hacer. Sobre el intervalo que va desde 0 hasta 4 raíz de 2, cuando valorizamos el signo de b' en la propuesta que yo decía de 1, el signo que me va a dar es positivo. Estoy pensando que ustedes en la carpeta, o en lo que hagan como resolución en un examen, van a tener que evaluar b', por ejemplo, en 1, y decir que el número que les da es realmente positivo. Después calcular b' en ese número elegido, que yo propuse el 6, y en ese caso decir cuánto da, y por supuesto corroborar que es negativo. Por lo tanto, lo que me está diciendo es que la función sobre el dominio que a mí me interesa, que es desde 0 hasta 8, donde acá está 4 raíz de 2, la función desde 0 hasta 4 raíz de 2 crece. Y desde 4 raíz de 2 hasta 8 decrece. En este numerito, 4 raíz de 2, ¿qué tiene la función? Máximo relativo. Es un máximo relativo, pero que en el contexto donde yo solamente evalúo en este tramo, ese máximo que es relativo es absoluto. No aparece otro. No hay otra cosa que analizar. Este es mi dominio de validez. Entonces, ante esta situación, ese numerito, que era número crítico, es el numerito en el cual la función tiene su máximo volumen. Entonces la respuesta, acuérdense que eran dos preguntas. ¿A dónde? No, ¿cuál era la longitud del lado que faltaba para que el volumen sea máximo? Y después había que responder el valor del volumen máximo. Entonces, por supuesto, lo que uno va a decir es que este volumen es lo más grande posible en la medida en que el valor del lado faltante sea este, lo ponen exacto, después ponen un valor aproximado para tener una idea, y después para calcular el volumen máximo en definitiva, lo que van a hacer es calcular la función volumen en ese numerito. Y ahí tienen el resultado final. Ojo con las unidades, cuando en este caso sean longitudes, cuando sean volúmenes, las unidades que lo acompañan. En este caso se preguntaban dos cosas. Y ahí lo tendríamos. Voy a pasar a otro. Si alguien se quedó con algo colgado de esto, es el momento de preguntarlo. Profe, Decime, a mí me bien. quedó una duda en lo del dominio. ¿De dónde salió el 8? De acá. Te hago el dibujito Entiendo acá. por qué, pero no. Siempre es una propiedad trigonométrica de los triángulos. Siempre un lado tiene que ser menor a la suma de los otros dos. En un triángulo cualquiera, A, B, C, siempre cada lado es menor a la suma de los otros dos. B es menor a A más C, y C es menor que A más D, A más B. Porque si no, no formarías un triángulo. ¿Está bien? Entonces, en el caso nuestro tenemos el triángulo que los teníamos escrito así, 4. 4, este lado es X, entonces X tiene que ser menor a la suma de los otros dos. Pero es que además pensalo, ponele que yo mantenga la longitud de 4 y 4, 4, 4, y me abra más todavía, así, manteniendo 4 y 4, no te olvides que este lado tiene que cerrar para formar el triángulo. Entonces, si llegara a ser este lado con este, formar una línea horizontal, dejo de tener un triángulo. Y en ese caso 4 más 4 es 8, sería la longitud de todo este segmento. Por eso, si es menor que 8, está la posibilidad de formar un triángulo.
Si no, no. ¿Está bien, Leandro? Buenísimo. Que Entendí. tanto me amplío hasta seguir formando un triángulo. Es eso. Bueno. Bien. Les voy a proponer otro, pero porque ya vimos un estilo de construcción que tiene que ver con algo relacionado a calcular un volumen, también puede ser calculando un área. Entonces tengo que recordar algunas fórmulas de cálculo de área, de volumen. Y hay otros que están relacionados con cálculos de distancia, como clásicos, ¿no? Entonces en esos clásicos hay un detalle que hace que el ejercicio termine siendo mucho más fácil de lo que parecía. Por ejemplo, ¿no? Supongamos que me piden, encuentre el punto en el primer cuadrante sobre la superficie x² más y² igual a 1, más próximo al punto de coordenadas 2, 4. Encuentre el punto en el primer cuadrante sobre esta circunferencia que está más cerca del punto de coordenadas 2, 4. No aparece ninguna función, no me aparece ningún dominio, menos. Soy yo quien va a tener que plantear una función, ponerle las condiciones y hacer lo mismo que hice antes. Esta vez es a partir de una función que es la función distancia. Entonces me parece que vale la pena hacer como un croquis de la situación, donde dibujo la circunferencia, centrada en el origen de radio 1, voy a situar este punto. Entonces, bueno, a ver, en la próxima diapositiva está el dibujito, ¿eh? Pero digo, hago la circunferencia, 1, 1, X, y el punto de coordenadas 2, 4. Bueno, 2, y se me va por allá, 4. La escala la hice muy grande, ¿no? Este es el 2, 4. Y de todos los puntos que tengo que buscar sobre la circunferencia, dice que tienen que estar acá, en el primer cuadrante. Bueno, evidentemente yo podría ir tomando diferentes puntos sobre la circunferencia, ir calculando esta distancia, y quedarme con esa distancia más chica. Yo quiero saber el punto en el cual voy a tener que esa distancia sea lo más chica posible. Bueno, como la función que está involucrada es una función distancia, si yo tengo un punto sobre la circunferencia, ¿no? Un punto genérico, lo voy a llamar A, de coordenadas x, y. ¿Cómo voy a calcular la distancia entre el punto P, que está fijo, con un punto que está acá de coordenadas x, y? Eso es álgebra. ¿Cómo se calcula la distancia entre dos El puntos? módulo de un vector que une a los dos puntos. Sí, eso. Entonces acá podríamos calcular el vector que une A con P, P con A, da lo mismo, porque la idea es que es un vector que los una, y de eso calcularle el módulo. Ahí tendría una manera de ir encontrando una forma de encontrar la distancia. Yo voy al dibujito que está mejor, ¿no? Tengo el dibujito, ahí está más a escala, me queda mejor. Entonces lo que nosotros sabemos es que voy a estar en un punto sobre esa circunferencia de coordenadas x, y. El punto P es fijo, y la distancia, sabemos muy bien, como me acaban de decir, que había que hacer. El vector, acá está hecho el vector PQ, uy, en fin. El vector PQ, que como coordenadas tiene a, como componentes tiene a x menos 2 y menos 4, y el módulo de ese vector es lo que está puesto acá. Esa es la función distancia, ¿no? De nuevo, como en el caso anterior, aparecen dos variables en juego. Antes, en el caso anterior, aparecía la x y la h, acá aparece la x y la y. Yo voy a tener que buscarle la vuelta de que aparezca solo una variable en juego y no dos.
Pero acá es la estrategia que les quería comentar. Si bien la función ya la estoy encontrando, tiene que ver con una ley parecida a esta, en la que evidentemente voy a tener que jugar para que no aparezcan dos variables, sino que aparezca una sola. Previo a eso, puedo pensar en, si yo quiero que esta expresión sea lo más chica posible, podría abordar el mismo problema pidiendo que lo que sea lo más chico posible sea lo que está acá adentro. Que sería básicamente pensar en el cuadrado de esa distancia. Porque cuanto esto que está acá adentro sea lo más chico posible, va a ser lo más chico posible el resultado de esa raíz cuadrada. La raíz cuadrada es una función creciente, acá tengo suma de expresiones que son positivas, entonces voy a meterme a trabajar con esta función. Y no con esta. ¿Saben por qué? Porque no me tengo que olvidar que una vez que encuentre la función final, a la que voy a buscarle ese valor objetivo, a la función la voy a tener que derivar. Y a esa derivada, por supuesto, me va a interesar igualarla a 0 y resolver. Y siempre que tengo una raíz cuadrada, al derivar, saben muy bien que la derivada de la raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x. La raíz sigue y encima se me va el denominador. Entonces esta es una estrategia que baja la intensidad de la dificultad. Totalmente válida. Totalmente válida. Entonces voy a empezar a trabajar con esta expresión. Esa expresión, para no confundirme el cuadrado, que me traiga algún problema, una opción puede ser definirla con un nuevo nombre. Y la llamo D mayúscula. Entonces de D mayúscula busco el valor más chico posible, porque estoy buscando minimizar una distancia. Pero todavía me falta esto de que no me aparezcan las dos variables, la x y la y. ¿No habrá un vínculo entre la x y la y que haga que yo pueda escribir a una de ellas en función de la otra? Como lo hicimos con el caso anterior. Despejamos de la función original la y, diga 1 menos x al cuadrado y todo eso en raíz cuadrada. Y después lo reemplazás ahí en la función, Sí, señor. en la fórmula esa de distancia. Sí, señor. Esa es la idea. No pierdo de vista que los pares x y no son pares x y cualesquiera en el plano. Son pares x y que tienen que estar, porque esa es la condición del ejercicio, sobre esta circunferencia y en especial en el primer cuadrante. Entonces, encontré esta expresión, de la cual, como decías vos, voy a poder escribir esto, y de nuevo, como en el ejercicio anterior, y es igual a más menos la raíz de 1 menos x cuadrado. ¿Pero qué pasa acá? Solamente hay positivos, ¿Por qué? porque está en el primer cuadrante. Bien, en el caso anterior, del ejercicio anterior, me había quedado con el positivo porque la variable que estaba en juego representaba una longitud. Acá, la y no representa una longitud, lo que sí es propio del ejercicio el hecho de que me tengo que ubicar sobre el primer cuadrante. Y ahí ya me está restringiendo la mirada a que ante dos posibles despejes me quede con uno solo. ¿Mm? Bueno, esto es un poco lo que dice esta última parte. Y bueno, vamos a meternos entonces en la función. Para no arrastrar el d chiquitita al cuadrado, la llamábamos d de x. Acá aparecía x menos 2 al cuadrado más el y despejado, menos 4 al cuadrado. Y esta es la expresión que queda, por supuesto, de haber hecho el desarrollo del cuadrado de este binomio, del cuadrado de este binomio. Juntamos. Y la expresión final a la que yo puedo encontrarme como función de x es esta. Ahora dice, el dominio de la función es el intervalo 0, 1. ¿Por qué? Porque dice x perteneciente al intervalo 0, 1. ¿Por qué va a ser ese el dominio? Porque pertenece al primer cuadrante. Tiene que ser menor que el radio sería, que es 1, y mayor que 0. Sí. Se supone que yo estoy trabajando... Ay, voy a
este feito, creo que me va a venir mejor. Como yo estoy trabajando sobre esta circunferencia, los valores de x, que están acá, van a estar restringidos desde 0 hasta 1. Es la manera que tengo de poder restringirme sobre la circunferencia a este cuarto de arco. El propio dibujo, ese croquis espantoso que hice, termina siendo quien a mí me ayuda a poder definir cuál va a ser el dominio de la función que yo estoy tratando de construir. Así que viene de ahí. Obviamente lo propio, lo que dice el enunciado, pero bueno, en el dibujito uno lo puede encontrar mejor. ¿Qué hacemos? Miren. Esta también, a propósito, se los hago porque es una condición que a veces se hace, ¿eh? Acá lo podría haber resuelto con el intervalo abierto sin problemas. Muchas veces lo que decimos es, ¿no puedo cerrar el intervalo igual? En vez de trabajar con intervalo abierto, ¿no puedo trabajar con intervalo cerrado? En el caso anterior, no ameritaba eso porque si trabajaba sobre el intervalo cerrado 0,8, no iba a tener un triángulo que se formara, entonces no iba a tener un sólido del cual calcular un volumen. Pero en este caso, incorporar al 0 e incorporar al 1, que esto es una opción que yo estoy proponiendo acá, significaría que estaría poniendo como opción a evaluar ese puntito y este. Y en ese contexto no me trae ningún problema agregarlos. Para nada. Podría no agregarlos, podría no agregarlos. Y lo haría tal cual como el ejercicio anterior. Igual. Como en este contexto, agregar el 0 y el 1 no traería ningún problema, lo que hago es aprovechar el beneficio de estar trabajando con una función que es continua sobre un intervalo cerrado. Entonces, para buscar valores máximos y mínimos de una función continua en un intervalo cerrado, ¿qué es lo que tengo que hacer? Que era uno de los primeros ejercicios que estuvimos haciendo en la sección 4.1. Evaluar los números críticos y aparte los extremos. Exacto. Exacto. Busco los números críticos, me quedo con los que sean interiores a mi dominio, evalúo f en los números críticos, evalúo f en los extremos del intervalo cerrado, el más grande es el máximo, el más chico es el mínimo. Y la verdad es que es un beneficio, porque evito pasar por la estrategia que tuve que hacer en el caso anterior, que es evaluar el signo de la primera derivada. Problemático no es, en absoluto, es más fácil esto. Cuando lo puedo hacer, lo voy a hacer. Entonces, bueno, ante la expresión que quedaba de la función d, mayúscula, calculo la derivada de menos 4x es menos 4, la derivada de esta expresión otra vez tengo que aplicar regla de la cadena, la derivada de 21, 0, por ser constante. Nos queda esta expresión que, por supuesto, la idea es reducirla lo más que pueda, y entonces saco como un denominador, me queda esto. ¿Dónde no está definida la derivada? No está definida ni en 1 ni en menos 1. Cuando yo acá tomo el intervalo cerrado, el 1 forma parte del dominio. Pero no pierdan de vista que en esta estrategia los números críticos que busco son números críticos interiores. Al ser el intervalo cerrado, los números críticos que busco son interiores. Entonces acá, el 1 es un número problemático para el cálculo de la derivada. Fantástico. No lo considero, para mí, número crítico, porque del intervalo cerrado, el 1 es justo un extremo. No está en el interior, no está en el intervalo abierto. Pero eso es algo que ustedes ya lo sabían desde aquella sección. Busco números críticos interiores a mi intervalo de trabajo. Es decir, en el intervalo abierto. El 1 no está, no lo considero como número crítico. Es más, lo voy a terminar considerando igual al 1, porque el 1 es un extremo de mi intervalo cerrado. Pero ya lo consideraré cuando le toque, no ahora. Así que los números críticos que voy a encontrar, o voy a buscar, digamos,
van a ser por igualar este numerador a 0. Cuentita. De prima va a ser 0 en la medida en que este numerador sea 0. Fíjense que yo puedo cancelar si quiero. Divido todo por 4. Acá me queda 2. Esto que está restando del lado de la izquierda lo voy a dejar del lado de la derecha con un signo positivo adelante. Y la manera de despejar la x de acá es elevar al cuadrado miembro a miembro. Porque al elevar al cuadrado miembro a miembro, del lado de la izquierda me queda 4x cuadrado, y del lado de la derecha, esta raíz se puede ir con este cuadrado y me queda 1 menos x cuadrado. Junto este x cuadrado con estos 4x cuadrados me queda 5x cuadrado igual a 1, x cuadrado igual a 1/5, o sea, x es igual a más menos la raíz de 1/5. Por supuesto, como estamos en este dominio, el menos no va a ser alguien para mí, con el que me voy a quedar es con este más. Raíz de 1 sobre 5, que realmente es un número que va a estar entre 0 y 1, y que acá la expresión que uso es esta. En vez de la raíz de 1/5, la expresión es raíz de 5 sobre 5. ¿De dónde sale esta expresión? ¿Qué es lo que hice? Factoricé. No se dice factorizar. Expresás 1/5 como 5 sobre 25 y distribuís raíz. Bueno, está bueno eso también, pensándolo así. Existe el conjugado. La idea es Multiplicar por el multiplicar, multiplicar y dividir por raíz de 5. Pero lo que dijo uno de los compañeros también es correcto. Está lindo también. Nada. Que a veces uno cree, ay, me dio distinto. No, no me dio distinto. Es una cuestión de alguna cuestión algebraica que hace que en realidad de esto llegue a esto. Bueno, ese es un número que se encuentra entre 0 y 1, es el único número crítico en esta situación. Entonces ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Evaluar la función con la que estoy trabajando de en 0, evaluar la función de mayúscula en 1, evaluar la función de mayúscula en raíz de 5 sobre 5. Hago esas tres cuentas. En 0 da 13, en este número crítico da 12,06, en 1 da 17. Como estoy buscando en qué punto yo tengo esa mínima distancia, con el valor que me quedo es con este. Entonces, digo, ¿para qué valor de x se da este valor mínimo? Para este valor de x. Entonces, si x es raíz de 5 sobre 5, digo, ¿quién es la correspondiente coordenada ahí del punto que estoy buscando? Pero no me olvido que y cuadrado era 1 menos x cuadrado. Reemplazo la x por esto, hago la cuentita y ahí tengo el punto. Entonces, el punto sobre esa circunferencia que se encuentra a menor distancia del punto que estaba fijo de coordenadas 2, 4, es este. Ahora, si yo quisiera calcular exactamente la distancia, el valor de la distancia no me lo daba D mayúscula, me lo daba la D chiquitita. Entonces, el valor de la distancia real, es la raíz cuadrada de este valor. ¿Qué es esto? Calculo la D mayúscula en este punto, sin problemas. Hago la raíz cuadrada de eso, y ese es el valor que obtengo, ¿no? Acá está la expresión, digamos, exacta, de lo que vale la D mayúscula en ese punto. La distancia real es la raíz cuadrada de eso. No me lo pedía el ejercicio me pedía esto, en qué punto yo tengo la mínima distancia. Pero tranquilamente puede ser parte del ejercicio que uno pregunte cuál es la distancia final. Bueno, esos son los dos ejercicios. Cada uno tiene como su propia cosita que me parece que vale la pena para que lo puedan tener como diferentes enfoques. En uno estoy buscando un máximo, en otro estoy buscando un mínimo.
y cada uno tiene como un artilugio en especial, ¿no? Listo. Ustedes cuando vayan a la práctica se van a encontrar con muchos que son geométricos, otros que son calcular la mínima cantidad de pintura que necesito comprar para que cubra una cierta pared y de la pintura tengo el precio. Situaciones como esas donde en todas van a tener que hacer algún artilugio de planteo, con alguna gráfica a lo mejor que me oriente, y después, bueno, buscarle la vuelta de escribir la función.